¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos ya con los asuntos más destacados de la semana en la Cámara Regional. Aunque vamos a empezar en el Congreso porque hasta allí se desplazó precisamente una delegación del Parlamento el pasado martes. Defendieron la petición por unanimidad de todos los grupos para que se modifique el REF y así dar una mejor cobertura al comercio triangular en Canarias, unas operaciones que se habían visto cuestionadas por el Ministerio de Hacienda. Este es un tipo de comercio que hacen en Canarias 120 empresas y mantienen alrededor de 800 puestos de trabajo. Y esta semana el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha negado supuestos escándalos en la compra de material sanitario más allá del conocido como caso mascarillas. Ha justificado de nuevo la presencia de esos 3 millones de unidades de protección que no se pudieron usar y que se están guardando en los hospitales de Canarias a la actitud prudente del Ejecutivo en base al criterio que establecieron los servicios de prevención. Tiene la palabra la señora. Y por la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico siguen compareciendo expertos. Esta semana su visión va a ser fundamental para establecer esa hoja de ruta que Canarias debe seguir ante la situación demográfica que atravesamos. Esta semana se ha hablado de la baja natalidad frente a la gran llegada de personas de otros países. Y el Parlamento de Canarias va a cofinanciar un documental que analiza las circunstancias de la muerte de Javier Fernández Quesada. Se llama Quesada, la verdad del silencio, e investiga un suceso que conmocionó a Canarias en 1977. Un estudiante de 22 años que murió en la escalera de la Universidad de La Laguna tras ser alcanzado por un disparo de la Guardia Civil cuando sofocaba una manifestación. El caso se archivó, nunca se culpó a nadie. Hemos hablado con su autor, con Iván López. Y la Sala de Exposiciones del Parlamento abre una nueva muestra, es Naturalezas entrelazadas, del artista Julio Padrón. Puede visitarse hasta el 16 de febrero. Luego les damos más detalles. Y esta ha sido una semana de mucha actualidad política y evidentemente esto ha tenido repercusión en el trabajo de la Cámara. De estos asuntos hemos hablado con la diputada del Grupo Nacionalista, Cristina Valido. Hoy en las entrevistas del programa Parlamento recibimos a la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido. ¿Qué tal? Señora Valido, bienvenida. Muy bien, gracias. Encantada de estar con ustedes. Bueno, portavoz de Políticas Sociales, Discapacidad y Empleo de su grupo parlamentario, especialista además en estas áreas. Y entrando ya de lleno, señora Valido, en la última parte de la legislatura, que ha sido particularmente complicada, no me canso de decírselo a los diputados porque han tenido que lidiar con circunstancias que nadie se esperaba, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido una legislatura compleja, difícil, en cuanto a que la pandemia ha trastocado los planes que tenía todo el mundo, ha trastocado los planes de todas las familias, también las de las organizaciones políticas, también las previsiones que teníamos de sacar adelante leyes y normas que son muy necesarias, pero que bueno, que entre pandemia y tantas medidas de prevención ha habido que ajustar las agendas y bueno, intentar sacar adelante el mayor trabajo posible. Bueno, antes de entrar en otros asuntos del trabajo del día a día que se hace aquí en la Cámara, que vamos a hablar de algunos asuntos que han marcado la semana. Uno de ellos, llamativo, ha sido pues la retirada de la mascarilla en el transporte público, y esto digamos que es el último paso ya hacia una normalidad, eso sí con todas las reservas, porque ha sido muy dura la pandemia, pero bueno, también hay que lidiar con las consecuencias que ha dejado esa pandemia, por ejemplo, en la sanidad. Sí, efectivamente, hace muy poquito escuchábamos a las mujeres con cáncer de mama diciendo cómo les ha afectado, cómo ha afectado determinadas patologías como esta, que lo utilizo como ejemplo, pero que no es la única en cuanto al retraso del diagnóstico y cómo lo que está ocurriendo es que el retraso en el diagnóstico supone lo que suponen estas enfermedades, ¿no? Que la gravedad se multiplica y que es mucho más difícil la lucha contra esos tumores que han crecido por no haberse atendido antes. Conocemos muchas patologías que están sufriendo el mismo problema. Y por otro lado, nuestros mayores, los mayores que una vez más se ven muchas veces en los hospitales esperando una cama en un centro sociosanitario que no llega. Hemos conocido también en los últimos meses cómo también por motivo de esta pandemia se ha producido un incremento de ingresos, un incremento de asistencia a las urgencias que en muchas ocasiones ha hecho que nuestros mayores no estén en las condiciones adecuadas y durante demasiado tiempo. Y creo que son temas prioritarios en este momento para abordar desde el mundo sanitario. Y que se abordan aquí en el Parlamento, porque es importante también
que la gente vea que las cuestiones que les afectan, como son las listas de espera, esta cuestión de las personas mayores que no encuentran pues, la atención requerida, sí se abordan en el día a día en el trabajo de la Cámara, ¿no? Sí, trabajamos intensamente. Yo creo que, bueno, como tú bien sabes, el trabajo del Parlamento, porque lo sigues a diario, es muy desconocido, ¿no? Normalmente no se sabe la cantidad de comisiones que tenemos para todos los temas, para trabajar en las leyes que ordenan nuestra convivencia, que garantizan nuestros servicios, que garantizan nuestros derechos y también a veces nuestras obligaciones, tanto en materia de educación como de sanidad, como de políticas sociales o discapacidad o vivienda. No solo hablamos de temas económicos, no solo hablamos de lo que la gente entiende como esa política que está en ocasiones alejada de su día a día, ¿no? Mañana, por ejemplo, hablamos de obras públicas y de problemas que todos los días pasamos en nuestras carreteras, pero también hemos profundizado en la Comisión de Estudios sobre la Inmigración, sobre la situación, la tragedia enorme que vivimos en nuestras costas pues casi a diario. Son muchísimos los temas que abordamos y tratamos de hacerlos con mucha seriedad para establecer medidas correctoras, leyes, normas que resuelvan y que ayuden a que la vida de las personas sea mucho más fácil. Hablaba usted de inmigración y si le parece vamos por ahí, porque precisamente hace nada concluía en esta Cámara una comisión de estudio sobre todo este fenómeno migratorio. Además está usted al frente de esa comisión. Se ha elaborado un dictamen por parte de un especialista y ha contado con muchísima participación de expertos, pero se han quedado ustedes con una pena, o por lo menos así lo manifestaba el Grupo Nacionalista, de que no hubiera acudido ningún representante del Estado, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una decepción y una frustración enorme, porque hemos durante muchos meses escuchado testimonios de primera persona, de personas migrantes que han llegado en patera, que nos cuentan cómo llegaron hasta la costa, todo lo que han vivido, lo que han sufrido, lo que vivieron en esa embarcación, cómo se les ha atendido aquí, cuál es su situación actual. También a las entidades que los atienden, a las ONGs que trabajan con ellos, pero también hemos escuchado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con mensajes a veces desgarradores, como fue el caso del salvamento marítimo, con escasísimos medios para tratar de salvar a esas pateras que encuentran en alta mar. Y bueno, finalmente, que después de tantas intervenciones de profesionales, de especialistas, de juristas que atienden a las personas migrantes, no hayamos durante más de un año encontrado un hueco por parte del Estado para asistir a una comisión que aborda una materia en la que es la primera administración competente, insisto, ha sido frustrante. Porque que el Estado no haya querido estar presente en la comisión a través de cualquiera de sus delegados del gobierno, representantes técnicos, una dirección general de migraciones, en fin, son tantos los cargos políticos que hay en toda esa cadena de responsables en materia migratoria que no podemos aceptar ni entender, y por eso hemos anunciado nuestra abstención en la votación del dictamen. No podemos entender que en un tema como este nadie haya podido venir a esta comisión a facilitarnos información, a contestar preguntas, a esclarecer futuras estrategias, formas de abordar el problema, qué están pensando, qué están planeando. Que la primera administración competente, insisto, en esta materia no haya podido venir, escuchar al Parlamento Canario que representa a su ciudadanía y contestarle ha sido desde luego lamentable. Y mientras tanto, hablando de la cuestión migratoria, pues nos acordamos de que hace nada el gobierno del Estado, bueno, parte del gobierno, porque Pedro Sánchez ha ido con parte de sus ministros, ha estado en Marruecos para pues reforzar esos nuevos puentes que se han tendido con el país vecino, que han provocado también mucha discusión aquí en el Parlamento, aunque ha habido también pues discrepancias en torno a cómo ha sido el resultado de esa reunión, ¿no? Nosotras estamos convencidas de que estrechamiento de relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos no puede hacerse de espalda a los canarios, que estamos prácticamente en la costa marroquí, que estamos muy cerca del continente africano, a muy poquitos kilómetros, que nos afecta todo lo que allí ocurre y que tenemos asuntos importantes que discutir, algunos en litigio, temas que nos afectan. No pintamos, no aparecemos, no se cuenta con nosotros, no se habla de nuestros temas o se habla a escondidas y no lo sabemos. Yo creo que el gobierno canario debería exigir un respeto y una consideración diferente y tendríamos que estar. Es verdad que ningún gobierno de España
ha conseguido ni ha concedido nunca a los canarios esa posibilidad. Pero eso no significa que no debamos seguir persiguiendo el derecho que debemos tener a estar presentes en toda negociación en la que el futuro de los canarios y las canarias está en juego. Si le parece, vamos a hablar del área que usted más conoce pues, por el tiempo que ha llevado dedicándose a los derechos sociales. Por un lado, ha estado desde el Cabildo también como consejera en un anterior gobierno, ocupándose de este asunto, y ahora ha habido que abordarlo aquí desde la oposición, y la hemos visto siempre muy crítica. Es muy complejo preguntarle cómo está ese asunto después del trabajo que ha hecho el gobierno actual de Canarias, con el cual pues usted en particular ha sido muy tajante y muy crítica, valga la redundancia. Sí, bueno, crítica y realista, ¿no? Hay que poner los datos sobre la mesa y los pies en el suelo, como decimos habitualmente. Estamos ante un gobierno que, bueno, tenía las soluciones para todo, y una consejera que estaba en la oposición, precisamente cuando yo estaba en el gobierno, y que sabía cómo se resolvían todas las cosas. Lo curioso es que no solo no se han resuelto, muchas han empeorado. Tenemos hoy muchos más menores en situación de pobreza que teníamos en el año 2019, pero este es un gobierno que ha contado con el dinero que no ha contado ninguna de las consejeras anteriores. Pero además ha contado con una herramienta fundamental con la que tampoco contaron consejeras anteriores, y es la eliminación de las restricciones para contratar personal. Nosotros nos encontramos desde 2008 en una crisis en la que Europa dijo menos dinero y no se reponen ni siquiera las personas que se jubilan. Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para no cerrar los muchísimos recursos que estaban abiertos y que atendían a personas cada día en materia de discapacidad, de menores, de violencia de género, de mayores, todo con menos dinero y sin poder contratar personal y más gente en situación precaria tocando nuestras puertas. Fue un esfuerzo enorme para que la gente saliera adelante en una situación complicada. Y en este momento nos encontramos, como he dicho, con un gobierno que cuando era oposición era implacable, que sabía cómo se resolvía todo y que no entendía cómo nosotros no habíamos puesto solución a las cosas, pero que tampoco ha puesto la solución, que no ha resuelto lo que decía saber resolver, teniendo muchísimos más millones y además pudiendo contratar a centenares de personas como ha hecho. Y esto es de una gravedad manifiesta, porque si con esos recursos y con ese personal tenemos la situación y los datos que tenemos, el problema es claro, tiene un nombre, se llama incapacidad en la gestión. Hay un claro problema también de infraestructura, en tanto en cuanto se demandan plazas, tanto sociosanitarias como plazas en los centros de discapacidad. Se hablaba esta semana también en el Parlamento de la falta de plazas específicas para la atención a la discapacidad, también para la salud mental. Digamos que estamos hablando de uno de los problemas en global que más importan a los ciudadanos. Efectivamente, nosotros firmamos en el año 17 ya un acuerdo con todos los cabildos para construir 5.000 plazas de atención sociosanitaria. Entendimos que era algo urgente y fue lo primero a lo que me dediqué, y puedo decir con orgullo que en menos de un año de mi llegada al gobierno estábamos firmando con los cabildos un plan a 5 años para construir centros en todas las islas y poniendo el dinero que nos solicitaban los cabildos sobre la mesa. Lamentablemente ese plan no se ha desarrollado. La excusa para el desarrollo nulo de esas construcciones es la pandemia, algo que yo no voy a aceptar, en tanto que sabemos que la construcción no paró y era lo que había que hacer, construir, que han pasado pues, casi 6 años y no se ha desarrollado ni el 10% de ese plan, y que hoy tenemos centenares de mayores en los hospitales, en camas que deberían ser ocupadas para otras cosas, porque no hay centros. Lo que he tratado de trasladar esta semana es que más allá de esta emergencia, no nos olvidemos que también hay un sector de discapacidad y de salud mental que requiere de infraestructuras alojativas. No pongamos solo la urgencia en centros para mayores porque nos están molestando en los hospitales. Tenemos a mucha gente con discapacidad, con padres y madres muy mayores, que han sido los únicos que se han ocupado de ellos y que con el envejecimiento que tenemos en la población, tristemente, más pronto que tarde, se van a marchar. Y esos chicos y esas chicas tienen que tener garantizados sus nuevos hogares, los centros en los que van a poder vivir con dignidad. Esta legislatura también ha sido en la que, por último, se ha aprobado la ley de renta ciudadana, y además en un momento en el que precisamente pues, hay muchas familias pasándolo mal
y además ahora esto se suma la inflación, que afecta no solo a las familias que ya de por sí venían mal, sino a toda la sociedad. Bueno, nosotros hemos sido críticos, pero hemos apoyado porque creemos que esta renta ciudadana establece mejoras importantes respecto de la prestación canaria de inserción, pero desde luego se queda a medio camino de lo que pedían precisamente los que están hoy en el gobierno cuando estaban en la oposición, porque sigue siendo una medida que en poco difiere de la prestación canaria de inserción, además de cambiarle el nombre. Estamos hablando de que los mismos límites y problemas que impedían que mucha gente pudiera disfrutar de la prestación canaria de inserción siguen vigentes con la renta canaria de ciudadanía. Y vamos a ver cómo a mucha gente se le niega por estar en un hogar donde una de las personas que vive tiene un buen sueldo, o por estar en un hogar en el que tu padre o tu madre tiene una segunda vivienda en el sur de Tenerife hecha durante años con mucho esfuerzo, donde se tiene en cuenta el patrimonio y los ingresos de todas las personas que viven en el mismo lugar al que tú acudes a lo mejor porque no te queda otro remedio, porque no puedes seguir pagando tu alquiler, porque no puedes pagar una hipoteca. Y eso hace que pierdas el derecho a tener una prestación para salir adelante. Por eso nosotros la apoyamos entendiendo que podría ayudar a determinados perfiles, que además mejoraría un poco las cuantías de quienes venían recibiendo la prestación canaria de inserción, pero advertimos que esta no es la renta de ciudadanía que prometieron, ni la que vendieron, ni la que decían que iban a aprobar, y el tiempo nos dará la razón. Veremos cómo de esas casi 400.000 personas que nos dice la AROPE que están en exclusión o en pobreza, muy poquitas se incorporan a la renta de ciudadanía. De hecho, si deben saberlo ya ellos, que no han presupuestado más de 5 millones extra para los próximos 2 años para la renta de la ciudadanía, cuando en la actualidad cuestan casi 70 millones solo 12.000 unidades familiares que se abonan o que se venían abonando con la prestación canaria de inserción. Es uno de los asuntos en los que más has trabajado. Ya decíamos que ahora desde el Parlamento, antes como consejera del Gobierno, y ahora emprende un nuevo reto, porque para las próximas elecciones de mayo, que están ahí ya a la vuelta de la esquina, Cristina Valido va a ir como candidata de su partido, de Coalición Canaria, al Ayuntamiento del Rosario en la isla de Tenerife. No sé cómo aborda esta llegada a la institución que es la más cercana a los ciudadanos, ¿no? Mira, yo empecé en un ayuntamiento, del ayuntamiento fue el Cabildo, del Cabildo el Gobierno, ahora en el Parlamento me acompañan muchos alcaldes y alcaldesas que están aquí, que son diputados y que defienden los intereses de sus municipios, que los hacen protagonistas, que les oigo pelear, les veo en los pasillos reunidos con los consejeros. Es quizás la política más cercana al ciudadano, la más práctica y por experiencia, porque fui concejal ya en su día, uno de los espacios más bonitos de la democracia. Cuando mi organización política me pidió que dar un paso adelante en el municipio en el que vivo, yo no podía decir que no. Primero porque uno quiere los lugares en los que vive y sufre con sus dolores y sufre con sus problemas y sufre con sus vecinos y con sus vecinas. Y me pareció bueno, pues un honor que pensaran en mí, en mi capacidad de trabajo y en mi esfuerzo de estos años como la garantía de ofrecer una alternativa de verdad, una alternativa importante, una alternativa fuerte a lo que hoy tiene el ayuntamiento, un municipio que es el gran desconocido prácticamente para la isla, ya no digamos fuera de ella. Un municipio que tiene muchísimas cosas que dar, muchísimas necesidades también y que, insisto, ha carecido de todo protagonismo en la política insular históricamente y en los últimos años ya de manera mucho más importante. Estoy convencida de que con el equipo de personas que se están animando, que se están motivando, que quieren apoyarme y estar conmigo, podremos hacer algo muy importante y poner al Rosario en el lugar que merece. Ya volviendo al Parlamento, al que le quedan, pues ya decimos, apenas unas semanas para que se disuelva, para que se ponga en marcha todo ese periodo preelectoral. Yo no sé cómo ha sido en general el trabajo en el día a día, al margen de estos pues, problemas que hay entre partidos, por discrepancia de opiniones. Yo creo que casi todos los diputados coinciden con que ha habido un buen ambiente de trabajo pese a todo, y que no hay más que ver las sesiones en el Parlamento Canario si las comparamos con lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, donde vemos un ambiente
muchísimo más crispado. Sí, yo creo que incluso en los peores momentos, en los momentos de mayor tensión, siempre hay como una línea roja que no se traspasa, ¿no? Y incluso cuando esos momentos han sido más álgidos, siempre alguno de los contrincantes se disculpa, trata de bajar la tensión, no se pierde la cortesía, hay empatía. Y creo que en ese sentido hemos dado un buen ejemplo en los últimos años respecto a lo que se ve en otros parlamentos, como tú bien has mencionado, en el Congreso de los Diputados cada semana. Nosotros aquí hablamos mucho de trabajo, de leyes, de normas, de problemas de la ciudadanía y alcanzamos importantísimos consensos. Yo creo que la ciudadanía se queda con el debate, con el discurso agresivo y desconoce la cantidad de cuestiones y de iniciativas que se aprueban por unanimidad de todos los partidos políticos, con el apoyo de todas las organizaciones. Son muchísimos los temas y temas de gran importancia. Acabamos de hablar de uno, la renta canaria de ciudadanía. Ha sido una renta a la que todos hemos trabajado y en la que hemos apostado todos. Importantísimas leyes que han mejorado, que mejoran la vida de la gente, salen por unanimidad. Y eso es un valor en democracia, porque la democracia es la disputa permanente, es el debate permanente, es también encontrar puntos de acuerdo para avanzar. Y creo que en este Parlamento lo logramos. Bueno, pues poco le queda ya a esta legislatura en la que ha trabajado activamente Cristina Valido, a la que le deseamos pues muy buena suerte en esa campaña electoral que emprenderá pues ya con vistas a la alcaldía de El Rosario en la isla de Tenerife. Cristina Valido, un placer recibirla. Muchas gracias a ustedes y encantada de haber participado de este programa. Muchas gracias. Buenos días. El futuro de las empresas inscritas en la SEC que se dedican al comercio triangular ha empezado a despejarse esta semana. El Congreso aprobó una proposición de ley. Lo había emitido en julio el Parlamento pidiendo un cambio para que estas empresas puedan seguir beneficiándose de esos incentivos fiscales. Eso sí, se da por hecho que durante la tramitación va a haber cambios que va a forzar el Ministerio de Hacienda. Los grupos parlamentarios canarios solicitan en el Congreso una reforma que afecta al llamado comercio triangular, una norma que el Ministerio de Hacienda no ve con buenos ojos y de la que se benefician en Canarias un centenar de empresas. Esa falta o falsa apariencia de que Canarias es un paraíso fiscal, existe un informe del Ministerio de Hacienda que dice que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor presión fiscal. Una reinterpretación de la norma por parte del Ministerio de Hacienda ha dejado en el aire más de 800 empleos y más de 121 empresas. Norma que a lo largo de los años ha sido fundamental para compensar la lejanía y la insularidad de una tierra que necesita incentivos para la atracción de la actividad económica. Y han aprovechado para destacar lo que supone esta medida para el archipiélago. Defender nuestros derechos, y lo he dicho bien, nuestros derechos y no privilegios. Todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades. Canarias tiene unos requisitos, unos requerimientos para estar en un plano de igualdad. Canarias necesita y necesitará siempre elementos diferenciales, no para ser diferentes, sino para igualarnos. Una sesión en la que también ha querido estar presente el presidente del Parlamento de Canarias. Bueno, aún no se puede determinar la dimensión de las consecuencias de la guerra de Ucrania a largo plazo, pero ya notamos su impacto desde que estalló el conflicto. El consejero de Hacienda reconoce que la guerra condiciona la economía de las islas. Esta semana en comisión se mostró relativamente optimista. La guerra sigue provocando un grave impacto especialmente en la industria energética y alimentaria y como consecuencia la escalada inflacionista que compromete la recuperación de prácticamente toda Europa. Sin embargo, el consejero de Hacienda se mostró optimista con la situación de Canarias. El caso de la economía de Canarias 2022 cierra con buenas perspectivas sin desmerecer las incertidumbres que la inflación o el precio del dinero y la propia guerra siguen generando. Y los datos de empleo en España y en Canarias van bien. Van mejor que antes de la pandemia. Pero algunos grupos políticos afirman que la economía canaria sigue en jaque por la gran dependencia del exterior del archipiélago. Una gran parte de lo que consumimos viene del exterior y bueno, pues ese incremento incontrolado del combustible está afectando significativamente a cuestiones como la importación. La búsqueda de medidas que contengan los efectos que puedan seguir ejerciendo sobre los precios energéticos y también sobre los alimentos. Quien más lo está sufriendo es el sector primario, pero creo que se han articulado medidas
medidas tanto desde este gobierno como el gobierno central. España sigue siendo el país de la eurozona con una menor tasa de inflación y dentro de España la Comunidad Canaria una de las menos afectadas. También han expresado su temor a que la situación se siga prolongando si no se cambian las estrategias. Optar por la diplomacia, optar por las mejores relaciones posibles, por obligar a las partes a sentarse de alguna forma. Y las economías de guerra lo que llevan es alentar a intervenciones gubernativas allí donde sea necesario para aliviar escaseces críticas. El Partido Socialista está muy preocupado en el ámbito social. ¿Qué repercusión tiene esta inflación? Rodríguez indicó que mira con atención la subida del precio del dinero que puede generar otro gran problema a corto plazo a todos los niveles económicos. Y ya lo decía nuestra invitada en la entrevista de hoy, el Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias anunció el pasado viernes que se va a abstener en la votación del dictamen de esa comisión de estudios sobre la migración que ya ha terminado. Y lo hace, dicen, para subrayar la ausencia del Gobierno estatal en las comparecencias que se celebraron durante 18 meses. Estamos hablando de una comisión que ha durado aproximadamente 1 año y 9 meses, 1 año y 3 meses de ponencias. Estamos hablando de 18 ponencias y 6 meses más de prórroga, intentando contar con la presencia del Estado. Como ustedes saben, la Administración que tiene la principal competencia en materia migratoria. Nosotros vamos a abstenernos porque hemos hecho un trabajo productivo, porque le hemos dejado una hoja de ruta para aplicar en cada uno de los aspectos que hemos tratado. El Gobierno de Canarias niega irregularidades por esos 3 millones de unidades de protección sanitaria que están desde el inicio de la pandemia acumulados en los hospitales de referencia. Ha subrayado que no se utilizaron por prudencia ante los cambios de criterio sobre su idoneidad. Además, señaló que la Agencia Tributaria Canaria ya ha iniciado embargos para recuperar los 4 millones de euros que abonó por el millón de mascarillas que no llegó a recibir. Es uno de los asuntos a los que el consejero Bras Trujillo respondió en la Comisión de Sanidad. Público por unas mascarillas. Parece que el caso de mascarillas es la punta del iceberg de algo que es un problema mucho mayor, con mucho más material. No hay otra cosa más y otro supuesto escándalo, etcétera. En cualquier caso, estamos en pleno proceso de recuperar esos dineros, porque esa es la intención, como digo, del Gobierno. Necesitamos que nos ayuden a ayudar. Es la petición de auxilio que ha llevado hasta los grupos del Parlamento la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico de Fuerteventura. No tienen sede y apenas tienen recursos. Los pacientes pueden acudir a Gran Canaria hasta 3 veces por semana para recibir radioterapia. Según la asociación, los avisan tarde y mal. Los traslados, dicen, son una experiencia humillante. A veces es de verdad humillante. Humillante. Luego llovía, hacía frío, se escapa la guagua, no te dan dieta, gente enfadada y tienes que dar explicaciones en un avión, no coges guaguas, es humillante. Las consultas tenemos que hacerlas en Fuerteventura, no en Gran Canaria. Coalición Canaria pide que se amplíe a toda la población residente en La Palma esa reducción fiscal del 60% que ya disfrutan los vecinos de los municipios afectados por la erupción. Las empresas de la isla de La Palma han podido aplicar el acuerdo de los presupuestos generales del Estado por el que se le descuenta un 60% del IRPF, y eso tenía un efecto real en las retenciones mensuales, y cómo la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma no ha hecho lo propio. Lo que no tiene sentido es que no lo haga el Gobierno de Canarias. Lo hemos solicitado, como decíamos, por la situación económica que tiene la isla y porque creemos que es una medida justa ahora mismo para La Palma. Estamos hablando de que se pueden quedar en La Palma entre 56 y 64 millones de euros anuales. 41 pleitos por cada 1000 habitantes es la tasa más alta del país y la tenemos aquí en Canarias. Son datos del Consejo General del Poder Judicial y por eso el consejero de Justicia pide que se haga una reflexión colectiva sobre este elevado número de litigios que además dicen no tiene una explicación. Acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda. Pero ¿por qué hay tanta demanda? No quiero decir que sea una situación, en fin, inexplicable, pero en cualquier caso, hasta la fecha, nadie nos ha proporcionado una explicación. La consejera de Derechos Sociales e Igualdad fue interpelada en la Cámara por la ley del sí es sí, a la que ha dado su respaldo. Santana asegura que es un enorme avance para la protección a las víctimas, aunque señaló que sí que se puede mejorar para que no se haga un uso torticero, dijo, de la ley, pero que el eje central debe seguir siendo el consentimiento.
Me gustaría, como consejera de Igualdad, que tiene que defender a las mujeres y proteger a las mujeres, conocer su opinión sobre la aplicación de esta ley. Que no haya quienes malapliquen la ley para hacer política con toga, eso es así, estamos dispuestas a ello, no obstante, siempre y cuando no se toque el concepto de consentimiento. Se calcula que el 15% de la población aquí en Canarias, frente al 9% nacional, tiene algún tipo de discapacidad. La falta de plazas residenciales, la inserción laboral o las listas de espera para acceder a un centro ocupacional son los principales problemas que ha denunciado este colectivo. Canarias cuenta con 2.212 plazas residenciales para personas con discapacidad en 186 centros, un 2% de cobertura que supera la media nacional, pero hay que aumentar la oferta, admite el Ejecutivo, que espera incrementar las plazas en más de 700 con el nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias que inyecta 72 millones de fondos europeos. En cuanto al acceso al empleo del colectivo, los centros especializados llaman la atención sobre las dificultades que se suman al ser mayor y mujer, pero reivindican el trabajo como pasarela indispensable a la inserción. Sin una herramienta para empezar a trabajar, están en su casa, sus padres fallecerán y esas personas seguirán estando en su casa. En este sentido, los centros especiales de empleo huyen del asistencialismo y apuestan por la economía social. Que las administraciones públicas luchen por esa incorporación de cláusulas sociales, no solo de discapacidad, sino de todo tipo. En cuanto a los centros ocupacionales, solo en Tenerife existen actualmente 77 personas con discapacidad esperando para poder acceder. Y la Comisión de Migración, que sigue adelante con su trabajo esta semana, ha analizado la influencia del modelo económico sobre la población y el impacto de la baja natalidad que tenemos en el archipiélago. Amelia nació 20 minutos después de la medianoche del 1 de enero. Fue la primera este año en Canarias. Sin embargo, la tendencia demográfica en el archipiélago amenaza con convertir en noticioso el mero hecho de nacer. Somos la comunidad autónoma española que tiene la tasa de fecundidad más baja del país. Estamos por debajo de un hijo por mujer en este momento. Una vez aclarado que el reto demográfico amenaza a la población canaria por defecto, queda por establecer cómo condiciona la estructura económica el modelo demográfico en las islas. El poblamiento canario es disperso, pero a su vez de densificación costera. Calidad de vida en la costa, mercado del suelo, estratificación social, cuando menos ingresos más arriba. La explosión del turismo masivo en los 70 marca el punto en el que se invierte la tendencia y la población de Canarias pasa de emigrar a recibir inmigrantes. La ley del Sistema Público de Cultura está a punto de ser aprobada en un pleno del Parlamento. Por lo pronto, su texto ya ha sido aprobado en comisión. Es de hecho una de las leyes en las que el Gobierno había puesto especial empeño para que saliera adelante esta legislatura. Promueve la cooperación entre las administraciones con el sector. Un documento que fue aprobado por unanimidad, eso sí, tras eliminar, tal y como sugirió el letrado, la petición a los cabildos y a los ayuntamientos de que destinen el 5% de su presupuesto a cultura. Y hoy vamos a realizar la Canaria. El Parlamento de Canarias va a cofinanciar un documental que analiza las causas de la muerte de Javier Fernández Quesada. De este modo se garantiza la realización de un trabajo que investiga ese suceso que conmocionó a las islas en 1977, la muerte de un estudiante de solo 22 años en la Universidad de La Laguna. Quesada, la verdad del silencio es un trabajo documental que investiga la muerte de un estudiante de 22 años en las escalinatas de la Universidad de La Laguna en 1977 tras ser alcanzado por un disparo efectuado por la Guardia Civil para sofocar una manifestación. Aquí fue su fin. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha recibido al director de la cinta, el documentalista Iván López, con quien ha compartido impresiones sobre ese trabajo y quien ha recalcado la importancia que este documental tiene para la memoria histórica. La mesa del Parlamento acordó colaborar en la parte que fuera necesaria para que este documental vea la luz. Los sucesos que, digamos, envuelven el asesinato de Quesada en la escalinata de la Universidad de La Laguna tiene que ver con la lucha por la democracia, por la libertad. En cuanto a material inédito, sí, evidentemente tras 12 años de investigación he logrado conseguir material fotográfico inédito. El trabajo refleja un análisis profundo tratando todos los puntos de vista del sumario del caso. Se espera que Quesada, la verdad del silencio, vea la luz a final de año.
Y nos vamos a despedir ya, nos vamos con arte, con la nueva exposición que ya puede verse en la Sala de Arte del Parlamento. El artista herreño Julio Padrón expone hasta el 16 de febrero. Se trata de una serie de obras de su propuesta Naturalezas entrelazadas. Son óleos llenos de color que representan elementos vegetales, una de las principales fuentes de inspiración de este autor. Con esta exposición nos vamos. Les esperamos de nuevo la próxima semana. Adiós.